de vuelta en el siguiente mano a mano de esta noche con Carlos Soler. Fuiste diputado de Central, Pachaquería, hoy querés volver al mismo escaño. ¿Qué tal, Por Gustavo? el Partido de la Juventud. Gracias por venir, Carlos. No, por favor, buenas noches para vos y para toda la teleaudiencia. Un gusto, sí, 10 años. Periodo 2003-2008, 2008-2013. Y luego encabecé la lista de senadores por el Partido de Pachaquería, pero desafortunadamente no pudimos lograr una banca en el Senado. Pues yo recuerdo ese episodio de la lucha por el Senado. La transmisión de resultados les daba a ustedes una banca. El 98.1% de la transmisión del TREP a las 10 de la noche nos daba a nosotros con 1.750 votos arriba, en el lugar 42. ¿Quién fue? En el lugar 42. 42 de la lista. Por eso te digo, y mira, yo he hablado con muchísimos técnicos y gente que entiende estas cuestiones y me dicen no existe una explicación racional pasar del 42 al 46. Pero bueno, estas cosas suceden. No, pero vos sabes dónde está el secreto. El otro día me explicaba un amigo de la justicia electoral. No. Bueno, lo que pasa es que muchas veces nosotros nos equivocamos y decimos que hay que cuidar los votos. Los boletines de voto, al momento del escrutinio, dejan de tener valor jurídico. Eso se tira, manda el acta. Entonces, inclusive esa transmisión estaba con las actas. O sea, ustedes, en las actas, ustedes están en el lugar 42. Lo que ocurre es que cuando llega el juzgamiento en la justicia electoral, que empieza ese lunes, ese martes, cuando le toca a Central, o bueno, cuando le tocaba al Senado, y hay una serie de listas, no es que se hace ANR 2000. No, van por signos políticos. Claro, y en un orden, Sí, sin la correcto. denominación. Y ahí es que si uno no tiene la suficiente atención para controlar el dictado, ahí es que está el secreto. Bueno, en realidad es un tema que yo ya dejé un poquito Claro, atrás. Dejé un poco atrás, ¿verdad? No te preocupes, pero nosotros tuvimos gente muy bien adiestrada para el control electoral en la mesa y en la carga. Los controles han sido rigurosos y han sido permanentes. El problema, según me decían, es en la transmisión. O sea, es una cuestión informática. Increíble. Me quedo ahí. Mejor quedarse ahí. Me quedo ahí, no, me quedo ahí. El famoso si yo era. Me quedo ahí. No, yo soy un hombre. A ver, cuando enciendan los motores de esta campaña y vuelvas a los barrios de la ciudad de Central, y hay mucha gente que tiene, yo creo que uno le puede cuestionar lo que sea, lo que uno quiera a la gente de Pachaquería, que estuvo en Pachaquería, pero no puedes poner en duda la capacidad legislativa, porque los números cantan una realidad que es imposible de esconder. Pero sí te va a pasar que por ahí alguien te diga, un cangüero que te diga, y a ver, ¿qué hiciste en 10 años? ¿Qué dejaste en 10 años? Y te va a servir como un ejercicio para hacer un balance de aquellos años. No, sin duda. Sin duda, yo creo que esa es una de las fortalezas justamente de la propuesta legislativa que traemos hoy. No solamente la experiencia, sino que en todos esos años nos hemos orientado a acción y resultados. Hemos sido las bancadas, tanto de Senado como diputados más productivas, casi 5 años consecutivos. Dejamos un promedio de 60. Cuando decimos leyes. productiva, decimos en producción de leyes o pedido de informe. No, producción legislativa, pedido de informe, Eso abulta, hermano. proyectos de resoluciones, proyectos de declaraciones, eso es demasiado fácil de escribir. Y eso no tendría que tomarse en cuenta para el porcentaje de la producción legislativa. La producción legislativa se tiene que medir por los proyectos que uno presenta y por lo que eso termina finalmente siendo promulgado como una ley. Esa es la producción legislativa. Y en ese sentido, nosotros hemos colaborado de manera positiva, porque siempre hemos trabajado en equipo, había la disciplina democrática dentro de la bancada y teníamos adiestramiento y acompañamiento permanente técnico, de gente entendida en la materia, y también había gente de experiencia en nuestro equipo, como Marcelo Duarte, por ejemplo, por citar, un legislador con mucha capacidad. Era como el cable a tierra Era como el cable de muchos temas. Exacto. Mirá que él fue 20 años legislador y, si no me equivoco, los 20 años presidió la Comisión de Legislación de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Yo creo que eso habla muy bien de él. Y recuerdo yo que en el 2003, cuando subía Nicanor Duarte Frutos, el país estaba mal. Estaba en una situación de default, se tomó el país. Ayer hablamos de eso con Pablo Jergen. ¿En serio? Sí, acá en el Qué programa. casualidad. Y la verdad que era lamentable la situación del país. Habría que hacer ajustes en materia de leyes. Y
ahí se impone justamente el acuerdo que se firma entre Claro todos que los Pachaquería hizo encabezó aquella reforma tributaria. Correcto, la ley de la adecuación fiscal, que luego a nosotros nos costó eso porque la gente decía Patria Querida fue el padre del impuestazo. O plata querida. O plata querida, fueron quienes apoyaron el impuestazo. Y gracias a esa ley se pudo equilibrar la economía, gracias a esa ley se pudo salir del estado de default y gracias a esa ley se pudo volver a hacer caja en el país, porque la verdad la situación era lamentable. Y esa es una de las leyes más importantes que creo yo que fue prácticamente, nace con Patria Querida, nace con los legisladores de Patria Querida. De hecho tuvimos otras leyes muy importantes, como por ejemplo la ley de contrataciones públicas, el código aduanero, lo de las casas de empeño, los desarmaderos, por citarte. Vos sabés que esas son cosas que no se sienten, pero hoy vos fijate que si te retrotraes en el tiempo del 2003, hoy 2017, los robos de vehículos han disminuido tremendamente en virtud de que existe mayor control porque se hicieron los ajustes necesarios en materia legislativa. Esos fueron trabajos que han hecho los legisladores de Patria Querida. Te comentaba recién, antes de salir al aire justamente, una de las últimas que fue la reglamentación del artículo 104 de la Constitución Nacional, que es la declaración jurada de bienes y rentas de todos los funcionarios públicos. La Constitución dice que el funcionario público está obligado a presentarlo 15 días luego de ingresar a la función pública y hacer lo mismo 15 días después de irse. Pero no había sanciones. Entonces, presentar o no presentar era una cuestión de voluntarismo. Era una cuestión de voluntarismo. Hoy en día no. Hoy en día existen sanciones. Hoy en día existe una dirección de declaración jurada de bienes y renta en la Contraloría General de la República. Hoy en día hasta el último funcionario, incluidos los legisladores, están obligados a presentar su declaración jurada de bienes y renta. Y eso, si realmente se hiciera el seguimiento como debe ser y se hicieran exámenes de correspondencia en donde se pueda de alguna manera ver de que existe un crecimiento patrimonial desmedido de funcionarios públicos, yo te puedo asegurar que muchísimos estarían presos, sí. que no tendrían forma de justificar los ingresos que tienen. Totalmente, se podría estar fallando en el control y en la sanción, pero es un avance legislar, o sea, eso es lo que tienen que entender, es un avance legislar porque ya tener la herramienta a mano, diferente hubiera sido que vos no tengas forma de sancionar eso. O sea, que ya va a venir uno que quiera hacer cumplir la ley y va... Así me gusta, Gustavo, me apasiona a mí este tema. Una de las cuestiones que tenemos que señalar es la inscripción automática. Gracias a la inscripción, claro, eso de los jóvenes de Patria Querida y llevado al Congreso por la mano de diputados y senadores de Patria Querida. Hoy la inscripción automática permite que más de 750.000 jóvenes puedan elegir, puedan votar en las próximas elecciones. Ya esto no es un impedimento eso, que el joven tenga que ir a denunciar el domicilio para que ahí recién sea efectiva la inscripción. Es necesario que se haga. Porque hay una informalidad en el tema, se toman los datos, ¿verdad? De la última residencia, claro, y a lo mejor ese joven que cumple 18 años ingresa al Padrón Nacional y se toma la base de datos de su último domicilio a San Lorenzo, pero él ya no está en San Lorenzo, está en Fernando La Mora, se mudó, migró. Entonces es necesario hacer esa revisión, que es un trámite muy sencillo, pero ya está en el padrón, ya está habilitado para votar. Y ese es un avance muy importante también en materia legislativa. Yo creo que hemos hecho mucho y muchas veces la gente se pregunta, ¿cómo puede ser que ustedes siendo 4 diputados de 80 podían lograr sacar ese tipo de leyes que en cierta manera había cierta resistencia en los sectores tradicionales, ¿verdad? Y le decía yo de que en el Parlamento es muy importante saber construir mayorías. Vos vas a escuchar a candidatos que te hacen 500 propuestas y te bajen PowerPoint por todos lados, ¿verdad? Y realmente eso es muy difícil de llevar cuando uno es 1, es 2, es 3, entre 80. Hay que saber construir mayorías y hay que lograr acuerdos. O sea que eso es muy importante porque una pregunta recurrente para mí acá en el programa es, cuando veo que alguien me empieza a llenar de muchas buenas ideas, yo le digo, pero imagínate el siguiente escenario, ¿verdad? Una votación, llega al punto en orden del día tuyo, de una idea tuya que a todas luces es beneficiosa para la ciudadanía. Sin duda. Te dan la palabra porque el proyectista tiene que argumentar el proyecto y después no tener el acompañamiento de tu colega. No tener los votos. Y el volver a la casa con la frustración de entender que... Mira que nos ha pasado a nosotros eso. La mochila en el Parlamento es muy pesado, ¿verdad? Cuando vos tomás en serio el trabajo legislativo. El legislativo es de lunes a viernes. El legislativo no es solamente los días de comisión y los días de sesiones. Pero hay que saber construir esos acuerdos, hay que saber construir esas mayorías. Lastimosamente a veces se tiene que ceder acá para poder conseguir esto.
Y una de ellas, por ejemplo, yo recuerdo, inscripción automática, financiamiento político y declaración jurada de bienes y rentas, 3 proyectos muy importantes que benefician a la ciudadanía y que han tenido trabas sucesivas. El último que te mencioné fue al 6º año de presentar que pudimos sacar, 6 años después, imagínate vos. Y venía la elección de mesa directiva. Y estos 4 legisladores de Pachaquería hacían la diferencia. Claro, porque eran el voto para volcar. Exactamente, entonces ahí no hay problema. Nosotros vamos porque esto es lo que la gente puede decir, Carlos, ¿por qué te vas a liar con los colorados, con los liberales? Ahí te critican. Y si vos no estás en la mesa directiva, no tenés esa posibilidad que voy a decir de meter en día. No tenés ninguna posibilidad, 0 posibilidad tenés. Entonces no hay no puedes presidir comisiones. Nada porque te dejan de lado. Entonces esos son los acuerdos que hay que saber construir, ¿verdad? Esos números que vos le estás dando para que la mesa directiva pueda quedar en manos de tal color o de tal bancada o de tal partido, en contrapartida nosotros necesitamos los votos para sacar estas leyes. Entonces esas son las propuestas que se tienen que trabajar. Tenemos que dejar de lado el sesgo de que porque presentó un colorado, presentó un liberal es un mal proyecto. No, si es bueno para la ciudadanía tenemos que acompañar. Esa es la tarea del legislador, es lo que debe hacer. Y sabes que es una cuestión muy importante, porque muchas veces uno llega al Parlamento, y te lo digo por 10 años de experiencia, uno se fanatiza un poco por el partido al cual que pertenece. No, cuando uno llega al Parlamento ya no es parlamentario de un signo político, es parlamentario de todos los paraguayos. Entonces tenemos que mirar eso. Nosotros a partir de ahí nos debemos a toda la ciudadanía. Y en este país, y así como están las cosas, Gustavo, no podemos seguir legislando de espalda a la ciudadanía. Eso está demostrado hoy. Hoy la gente sale, hoy la gente protesta, hoy la gente se hace escuchar y se hace sentir. Pero, a ver, vos vas a volver a, si te dan los números, vas a volver al Parlamento y cuando vos te fuiste, más allá de la productividad de usted, bastante buena, era una Cámara con un nivel de debate muy pobre. Y ahora si volvés, le vas a tener que agregar al nivel de debate muy pobre la pérdida de la armonía. Porque ahora se entró en eso, ¿verdad? Antes el debate no era pobre, ahora el debate es pobre y no hay armonía. Exacto. O si no, fíjate el tema de la enmienda, ¿verdad? Por eso que yo creo que es muy bueno y muy saludable de que mucha gente venga a la política. A mí ayer me preguntaban en una radio acá en el Departamento Central, ¿qué opinaba yo de los mediáticos que venían a la política? Hay que celebrar. Refiriéndose a la gente que es conocida porque están en los medios, ¿verdad? Y los outsiders, me dice, le digo, espera un ratito, le digo, yo también era outsider, yo nunca fui un político de raza, hoy sí un político profesional, porque mi profesión es ser político, ¿verdad? Pero bienvenidos sean los mediáticos, bienvenidos sean los abogados, los empresarios, quienes quieran venir a la política necesita refrescarse, y en la medida que la gente se sume, en la medida que la gente se comprometa, las cosas... Que vengan con sentido común nomás, a lo mejor que no sean políticos profesionales, pero que vengan con sentido común. Con sentido común poder legislar mejor que mucho. Pero muchísimo. Yo te digo una cosa, cuando nosotros entramos ahí, entramos así, no sabíamos qué hacer. Y eso no es ningún, no sé, que uno tiene que entrar con conocimiento y tal, ¿sabes? No, es vocación, es dedicación, es responsabilidad, es compromiso, sucedió que es entrega. No estaban de acuerdo entre la bancada. Era Sebastián Hacha, Carlos Soler, Olga Ferreira López y me falta... Los últimos, Orlando Pérez. Orlando Pérez, sí, porque en el primer periodo fuimos 10. Sí. Sí, muchísimas veces. Nosotros nos se... hemos peleado muchísimo, Gustavo, en las reuniones de bancada, porque nosotros agarrábamos el orden del día y debatíamos nosotros, entre nosotros, antes, y luego debatíamos en el pleno. ¿Filas después? Sí. Era, ¿cómo se llama? Discusión, hablar hasta que sangre la boca de ser necesario, pelearse si es necesario, pero unidad de acción afuera. Esa es disciplina democrática. Si 3 estaban de acuerdo, 1 no estaba de acuerdo, 3 decían que sí y eso es así. Esa es la disciplina. ¿Y cómo se mantiene esa disciplina? Eso es trabajar en equipo. Claro, porque hoy uno ve que en otros partidos ocurre que en una o dos discusiones como esa, uno dice, no, este no es mi lugar. Y bueno, ahí se producen las famosas rupturas de las bancadas. Se producen las bancadas A, B, C, D. Las bancaditas. Las bancaditas. Que cada uno lleva agua a su molino. Nosotros en el primer periodo, los 10, hemos llegado unidos. En el segundo periodo, unidos. Te digo, discutíamos todo lo que teníamos que, y nos peleábamos de ser necesario, pero unidad. ¿Ustedes sentían que la gente les veía como elitistas a los de Pachaquería? Sí, yo creo que hay que reconocer los errores, porque quien no reconoce sus errores y vuelve a cometer los mismos es necedad, es necio. Y en política eso no se perdona. Creo que nosotros vivíamos un microclima dentro del Congreso Nacional. Trabajábamos muchísimo. Teníamos audiencias públicas, teníamos atención ciudadana, teníamos contacto con la gente ahí.
pero no afuera. Y había como un divorcio finalmente entre nosotros y la gente. Hoy la propuesta que tenemos justamente con Ronald Dix, ¿verdad?, es acercarnos a la gente y construir con la gente las propuestas. Y para cerrar de Pachaquería nomás, aquel giro de darle la presidencia a Roberto Campos y darle una imagen de ruralización del partido fue también un manotazo de Bravo de Pachaquería. No. No digo por la capacidad de Roberto, con mucho respeto, sino ponerle a una figura más popular aparentemente, con un tinte más... Lo que pasa es que Roberto Campos es una persona... de menos rigidez, ¿verdad? No, lo que pasa es que Roberto es una persona que tiene mucha vinculación con la gente del campo. Por eso. Roberto Campos es un tipo muy laburado, un tipo muy trabajador, un tipo muy serio, ¿verdad? Y un tipo que le ponía garra a eso, ¿verdad? Y bueno, después de Fadul era necesario tener una figura que empuje eso, que lleve eso. Pues la figura de Pedro era muy fuerte, el liderazgo de Pedro era muy fuerte. Cuando sale Pedro y se retira del partido, de verdad necesitábamos nosotros una figura que pueda seguir todo lo que Pedro inició. Y en ese momento la figura de Roberto Campos. Obviamente eso después fueron cambiando. ¿Por qué el Partido de la Juventud, Carlos? El Partido de la Juventud a nosotros nos da la posibilidad de poder nos da la posibilidad de poder presentar nuestras listas y nosotros poder elegir nuestros candidatos. El Partido de la Juventud a nosotros nos da la plataforma de Centralia a nivel nacional y nosotros con los dirigentes poder, desde abajo, poder armar nuestras listas, consensuadas con los dirigentes y obviamente con los jóvenes. Porque te quiero contar una cuestión porque esto es muy importante. Muchos dicen, el Partido de la Juventud, fuerza joven. La lista de la Junta Departamental para ahora, para estas elecciones, está compuesta por el 100% de los jóvenes. ¿En serio? 100% de los jóvenes. Y también la lista de diputados tiene una importante cantidad de jóvenes. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos, y yo en particular, que los liderazgos jóvenes tienen que ser potenciados, tienen que ser acompañados, tienen que ser fortalecidos, tienen que ser estimulados. Porque los jóvenes tienen que involucrarse en la política, pero lo van a hacer en la medida que se les dé espacio. Claro. Y nosotros estamos haciendo eso, o sea, estamos sembrando con ellos en este momento, con la Junta y con parte de la lista de diputados, para que cuando vengan las elecciones a nivel local, a nivel de intendencia, a nivel de Junta Municipal, ellos estén en condiciones de poder competir en sus distritos. Este país es joven, necesita que los jóvenes se comprometan un poco más, pero necesitan que vos les dé también la oportunidad, necesitan que vos los acompañes. Claro, porque la participación de los jóvenes en la política no es de ahora, lo que se está haciendo es un poquito dinamizar esa participación. O sea, históricamente los jóvenes estaban para pegar los afiches, para pegar mano de obra. Son los que salen a hacer la volanteada, sí. Exactamente. Y siempre fueron... A la hora del debate se van las puertas. Exacto. O a la hora de elegir los candidatos, a la hora de elegir los lugares. Siempre los jóvenes fueron marginados y las mujeres también fueron marginadas, ¿verdad? En este caso, en el Partido de la Juventud, al darnos a nosotros esa posibilidad, a mí y a Ronald, de poder nosotros estructurar las listas, estamos trabajando directamente con los jóvenes. ¿Qué va a ser tu número en central? Se llama César Aguilera, es de Luque. Él fue candidato a concejal por el Partido de Pachaquería en las últimas elecciones municipales. Él va a ser mi número 2. Y en la Junta Departamental, Karina Uliambre, que es una persona acá de Ñemby, una señora joven, muy dinámica, muy comprometida con la pastoral y tiene un trabajo social muy importante, con un equipo grande de jóvenes. ¿Y el número 2 del Senado? El número del Senado todavía no tenemos definido, pero hay 2 o 3 candidatos. Estaríamos cerrando esto cerca de fin de septiembre, entre los primeros días de octubre. Igual van a hacer el simulacro de internas. Sí, obviamente, se tiene que dar cumplimiento a la ley. Sí. Todos los partidos de movimiento están obligados el 17 de diciembre a... ¿Y cómo van a hacer con la presidencia de la República, Carlos? Yo le preguntaba a don Ronald hace rato y él me decía que por ahí uno va a optar por Santiago Peña, otro va a optar por liberar el sentido de los votos. Mira, yo creo que tenemos que dejar el sesgo y esto es muy importante, tenemos que dejar el sesgo ese de que, o porque es liberal o porque es colorado. Porque a priori uno dice, el Partido de la Juventud no va a apoyar la alianza. Sí. No, nosotros realmente estamos bastante libres en ese aspecto, ¿verdad? Vamos a apoyar a todos aquellos proyectos o personas que encarnen proyectos que puedan beneficiar al país, personas preparadas sobre todo, ¿verdad? Personas jóvenes que puedan llegar a la presidencia de la República. Y en ese sentido yo creo que se presenta un escenario muy importante y muy interesante realmente. Mira, yo veo con muy buenos ojos
lo de Santi Peña, lo de Marito, y lo que ocurre también en la oposición, ahora en la alianza entre Efraín Alegre y Leo Rubín. O sea, veo como muy interesante. Yo creo que se va a dar un escenario bastante interesante para el 2018 y la gente va a tener la opción de poder elegir y elegir bien, ¿verdad? Y en ese sentido, para terminar la pregunta, particularmente creo que así como están las cosas, y yo lo digo sin ningún inconveniente, esto lo voy a afirmar porque veo y estoy siguiendo el tema, la persona para mí más preparada en este momento, en este escenario electoral, es Santiago Peña. Así de claro. Así de claro. En esa Cámara, la gente, ¿por qué tiene que apoyarte? O sea, ¿por qué tiene que apostar a tu candidatura? Más allá de lo que ya hablamos, lo que ya hicieron en el Congreso. Porque ya hemos sido probados. Ya hemos sido probados. Mucha gente se ha desencantado y se ha decepcionado de los políticos y de las promesas. Generalmente el político en esta época, o el que está como aprendiz de político, o el que está incursionando en la política, nunca te va a decir que vas a pasar hambre, que vas a pasar frío, que vas a andar descalzo y todas esas cuestiones. Dicen lo que la gente quiere escuchar. Entonces yo creo que ahí hay una cuestión básica que la gente tiene que mirar. Tiene que mirar la trayectoria de ese candidato. Por sus frutos lo conoceré, decía Jesucristo, ¿verdad? Y yo creo que el que siempre fue orientado a acción y resultados, que es una persona que tiene valores, que construyó sobre bases sólidas, que es una persona de trabajo, de familia, honesta y transparente, va a seguir haciendo exactamente lo mismo. El que es sinvergüenza va a seguir siendo sinvergüenza, y más aún porque va a tener poder. Entonces, por eso es lo que yo digo, que nosotros nos quejamos la autoridad, ¿verdad? Sí. Pero hagamos nomás el repaso de los presidentes de la República, los últimos, los de la transición. ¿Cuántos los hombres paraguayos no son borrachos como González Macri? ¿O cuántos no son avivados en el tema del boleto del colectivo, en evadir el impuesto, como Guasmosi, por ejemplo? No digo el impuesto, sino lo avivado como empresario. ¿O cuántos no harían lo que hizo Lugo, por ejemplo, si pueden tener 7 o 8 mujeres al mismo tiempo? Bueno, el sueño del pibe. O sea, pero le da, pues si no, es difícil de tener 7 mujeres. No, pues señor presidente. Yo tengo 4. Mi esposa y 3 nenas, ¿verdad? Yo mejor no cuento, no vamos a terminar más. Gracias por venir, Carlos. No, por favor, un gusto estar en tu programa. Buenas noches a toda la audiencia y bueno, estamos ahí a la hora. Y muchas gracias por la campaña. Muchas gracias. Que pónganle empeño, que la gente conozca la propuesta, que la gente conozca lo que ya hicieron y que vaya y decida entre la propuesta. Estamos caminando la calle. Hoy hay que caminar la calle. Hoy hay que escuchar a la gente, hay que mirar a los ojos, hay que abrazarle a la gente, hay que aprender que con la gente lo que se construye es mucho más sólido. Totalmente. Gracias por venir, Carlos. Retornamos el lunes con otra edición de Mano a Mano, aquí por la pantalla del Logo. Que pasen un buen fin de semana.